Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, también las visitas que nos pueden acompañar acá en este video. Gracias por sumarse a esta nueva clase de escuela dominical. Muy gozoso de estar acá nuevamente para exponer la palabra del Señor. Hoy día comenzando con un tema nuevo, una clase nueva. Estuvimos bastante tiempo con Jacob, ¿cierto? Con la escalera de Jacob, viendo ese cuadro. Y como usted sabe, estamos viendo la serie de Cristo en cuadros y hoy nos toca comenzar una nueva clase, una nueva serie, porque va a ser bastante larga. Como usted puede ver acá, esta es la primera clase de 9, probablemente, a lo mejor son 12, ahí tenemos que ver con el resto de los maestros, pero quiero decirle que es bastante extensa esta serie de José, el Hijo amado del Padre. Y una vez que termine José, el Hijo amado del Padre, vamos a continuar con José. ¿Ok? José es una de las personas que tiene muchos más cuadros o tipos de la persona de Jesucristo. Por lo tanto, vamos a estrujar a José, vamos a aprender muchísimo de la vida de José, de los tipos y cuadros de José para con Jesucristo, y sin duda alguna va a ser de gran bendición para nuestras vidas, como ejemplo. Iglesia Bíblica Bautista Macula, acá como decía, también la bienvenida a los hermanos o amigos de otras iglesias o que no están en ninguna iglesia, pero también quieren escuchar palabra de Dios. Muy bienvenido y espero que pueda ser edificado en esta hora y que pueda aprender tanto como eso hemos aprendido nosotros los maestros. Hoy día, 2 de mayo del 2021, ya hemos hablado bastante, que ya llevamos un año en esta modalidad de clases online con los maestros, modo pandemia como se le dice. Así que hermanos, gracias por la audiencia, gracias por sumarse a este video y bueno, lo que les comento siempre, si hay alguna cosa que a usted le llama la atención, que le gustaría conversar, bienvenidos son los comentarios por teléfono, por WhatsApp, para aprender más del Señor y cualquier cosa que el Señor le haya mostrado a usted, compártela conmigo. De verdad le digo que estoy abierto a escuchar, a que conversemos y a que usted también me enseñe. Sabemos que Dios a todos nos enseña de manera personal cuando nosotros abrimos su palabra y vamos con un corazón dispuesto a aprender. Así que para comenzar, le invito a que oremos y comencemos esta nueva clase. Ora conmigo. Señor mi Dios, Padre Celestial, doy gracias por este día, Señor. Gracias por esta nueva clase que estamos comenzando con la vida de José. Gracias porque están mis hermanos viendo este video, Señor. Te pido que me ayudes a hablar palabra tuya, Señor. Muéstrame tu palabra, Señor. Enséñame y también enséñanos como iglesia, Señor. Te pido que seas bendiciendo este tiempo, Señor, de principio a fin. Y te pido todo esto y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esta es la agenda de lo que vamos a ver hoy. Cristo en cuadros, José, el Hijo amado del Padre. Y bueno, esa frase ya es un tanto referencia a la persona de Jesucristo. Usted sabe que Dios el Padre siempre trató de Hijo amado a Jesús, por lo tanto ya el título ya nos muestra un cuadro de lo que se va a venir con la vida de José. La agenda de hoy de esta clase es una breve introducción y lo que vamos a ver en esta clase, hermano, es introductorio a lo que se va a venir en el resto de la serie de José, el Hijo amado del Padre. Hay algunas cosas que se deben entender anteriormente a meternos en materia con José. Va a ser un bosquejo, bueno, ahí lo vamos a ver en esta clase. Así que ese es el primer punto. El segundo, el sufrimiento, que tiene que ver con José, con la persona de Jesús y también con el creyente. El tercer punto va a ser un resumen del tipo y los cuadros de Jesús en la persona y vida de José. No perdamos nunca el enfoque que este curso o estas clases de escuela dominical son más bien para mostrar cuadros, porque ese es el nombre del curso, Cristo en cuadros. Y nosotros estamos buscando acá, siguiendo la pauta de este curso,
pero buscando siempre tipos o cuadros de la persona de Jesucristo. Ese es el núcleo de esta serie de clases. ¿Ok? Por lo tanto, hoy día, antes de comenzar, no vamos a leer contexto ni nada, sino que vamos a ver una introducción, vamos a entender un poco de qué se trata o dónde está posicionada la persona de José. Probablemente no sea una clase muy larga, pero es necesario entender algunas cositas bien específicas respecto a José. Bueno, lo primero, decir como introducción que José es el último de los 4 personajes principales de la segunda parte del Génesis, como dice acá. ¿Cómo es esto? Dirá usted. Bueno, acá tenemos dividido el Génesis del 1 al capítulo 50 y tenemos dos cosas. Tenemos la historia primitiva del Génesis, que está del capítulo 1 al capítulo 11, donde tenemos, donde Dios destaca 4 eventos principales. Eventos grandes y eventos principales. Puede ser como un bosquejo, pero decirles que Dios está destacando estos 4 eventos principales. Por ejemplo, el primero de ellos y uno de los más importantes es la creación de la vida. Esto lo vemos en Génesis 1 y 2. Se recuerda que nosotros pasamos acá un buen tiempo estudiando el quinto día. Bueno, es un acontecimiento destacado, principal. El segundo acontecimiento dentro de la historia primitiva es la caída. La caída de Adán y Eva, que está en los capítulos 3 al 5 del Génesis. Ahí está la caída. Usted recordará la historia, Adán y Eva, la serpiente, etc. El tercer acontecimiento destacado dentro de la historia primitiva es el diluvio con Noé. ¿Sí? Y el cuarto acontecimiento destacado son las lenguas. ¿Cuándo pasó esto de las lenguas? Con la Torre de Babel. ¿Ok? Usted recordará la historia, se juntó algunas personas, querían hacer una torre para llegar al cielo, para estar en el cielo, en su ignorancia querían llegar al cielo con una torre. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor Dios confunde sus lenguas. Ese es un acontecimiento principal destacado en la historia primitiva del Génesis. ¿Ok? Por contrapartida tenemos la historia patriarcal en el Génesis que comienza en Génesis 12 y termina en Génesis 50. ¿Ok? Del capítulo 12 al capítulo 50 tenemos la historia patriarcal del Génesis o del pueblo de Israel, digámoslo así. Tenemos 4 personas acá. El Señor destaca 4 personajes en esta historia patriarcal y estos son los patriarcas. El primero de ellos es Abraham, donde la historia de Abraham tiene que ver con un llamamiento sobrenatural. Lo podemos ver en Génesis del 12 al 24. También pasamos por ahí, si bien no nos metimos de lleno en este estudio con Abraham, vimos algunas pinceladas con Melquisedec, etc. Hicimos algo ahí hace algunas semanas atrás. El segundo personaje destacado en la historia patriarcal del Génesis es Isaac, que tiene que ver su historia con un nacimiento sobrenatural. El tercero, bueno, también lo mencionamos en el curso hace algunas semanas atrás. El tercero es Jacob, que tiene que ver su historia con un cuidado sobrenatural. Y nosotros también pasamos un tiempo largo hablando de Jacob, de la escalera, del sueño que tuvo con la escalera, qué significaba la escalera, el cuidado y la protección sobrenatural que tuvo Dios con Jacob. Usted se recuerda, ¿verdad? Por lo tanto, todo su contexto, la gran mayoría de la historia de Jacob tiene que ver con el cuidado sobrenatural de Dios para con Jacob. Y el último personaje de los 4 principales en la historia patriarcal es José y tiene que ver su historia, que son bastantes capítulos, es una porción importante del Génesis donde el Señor nos muestra un control sobrenatural en la vida de José. Usted se recordará en las películas, o ojalá que se recuerde de la historia de José, de lo que ha leído en la Biblia más que en las películas.
porque muchas veces las películas muestran una visión más cinematográfica de la historia. Agregan muchas cosas, incluso creo que hay hasta una teleserie brasilera que han estado dando hace poco de José. Entonces, usted recordará la historia y cuando recuerde la historia, trate de recordar lo que usted ha leído, más allá de las películas y todo eso. Bueno, hay algunas que son fieles al relato, pero son la minoría. ¿Ok? Bueno, este es un bosquejo, entre comillas, de la historia del Génesis, la historia primitiva en la primera parte, y en la segunda parte de una historia patriarcal. Acá también tiene que ver con, bueno, no tiene que ver directamente, pero dentro de este bosquejo, entre comillas, eh, hay varias dispensaciones acá. Se recordará usted que el año pasado estuvimos hablando bastante de dispensaciones. Bueno, acá dentro de este bosquejo o de estos puntos principales, eventos principales y personajes principales, hay algunas dispensaciones que son bien marcadas, que no las vamos a tomar en cuenta ahora, o sea, no las vamos a estudiar, solamente decirles que están presentes, por ejemplo, en la creación, en la caída, en el diluvio y en Abraham. Ahí hay algunas dispensaciones de las cuales eh, podemos, podemos entender. ¿Ok? Bien. ¿Dónde podemos ver a José? Nosotros podemos ver a José desde los capítulos 37 del Génesis al 50 del Génesis. Como yo les decía, es una porción importante del Génesis. Tenemos bastante información de José, tenemos bastantes ejemplos de la vida de José, de lo que hizo José. Por lo tanto, mientras más porción de la Biblia de José, más cuadros y tipos podemos sacar de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque con Abraham vimos un cuadro de Cristo, con Isaac también vimos cuadros de Cristo, con Jacob vimos cuadros de Cristo, pero con José, según el autor del curso, dice que hay más de 100 prefiguraciones de la persona de Jesucristo en la vida de José o en la historia que está contada en Génesis sobre la vida de José. Por ejemplo, cuando estaba leyendo yo, cuando estaba preparando la clase, encontré varias que no están en el curso y sin duda usted va a encontrar muchísimas más de las que no se van a mencionar en este curso. ¿Ok? Por ejemplo, para montar un ejemplo bien sencillo antes de comenzar, eh, José se presenta ante Faraón a la edad de los 30 años y es cuando bueno, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que José empezó, entre comillas, su ministerio en Egipto a los 30 años porque se presentó ante Faraón. Entonces, aspectos de ese tipo, el autor del curso dice que hay más de 100 diferentes prefiguraciones o aspectos de José con respecto o con relación a la vida de Jesús. Por eso es uno de los cuadros más perfectos de Jesús que existen en la Biblia, la persona de José. ¿Okay? Ese era un ejemplo muy sencillo para comenzar el curso de Cristo en cuadros. ¿Ok? Sigamos. Permítame tomar agüita. Bien. Ya les dije que iba a ser una especie de introducción antes de meternos en materia. Sufrimiento, el segundo punto, sufrimiento. José, Jesús y el cristiano. Yo le hablaba hace un rato de las películas y fíjese usted que las películas cristianas o no cristianas, las películas basadas en la Biblia que son más exitosas son las que tienen que ver con el sufrimiento. Esto es un comentario mío, yo es lo que me he podido dar cuenta. Las películas que más muestran en la Semana Santa tienen que ver con el sufrimiento. Y, y justamente las películas de las más buenas, de las más exitosas, qué sé yo, eh, son de José y de Jesús, porque eh, hay mucho contenido
respecto al sufrimiento, y el sufrimiento vende de alguna forma en Hollywood, en la escena cinematográfica. ¿Ok? Solamente decir, hermanos, que respecto al sufrimiento hay una correlación muy directa entre el sufrimiento de José, de Jesús, y el sufrimiento que debería tener el creyente, o el cristiano, mejor dicho. La vida de José estuvo siempre marcada por el sufrimiento, con sus hermanos, con lo que le pasó en la cárcel, con todas estas deslealtades que tuvo. Y la vida de José, hermanos, en el Génesis está marcada por el sufrimiento. ¿Ok? José fue una persona que sufrió de muchas formas. Su familia lo vendió, él después estuvo en la cárcel por algo que no hizo, un sinfín de cosas, hermanos, que le pasaron eh, y de las que finalmente tuvo que sufrir, tal cual como la persona de Jesucristo. ¿Ok? Pero fíjese que el plan de Dios siempre muestra una consecuencia. Por ejemplo, acá lo tenemos. Según lo que se ve en la escritura, hermanos, el sufrimiento es antes de la gloria. ¿Ok? La humildad es antes que la exaltación. Y se me viene a la mente el proverbio que dice que es todo lo contrario de esto, de la humildad antes de la exaltación, que es la soberbia es antes de la caída. Eso es todo lo contrario. En el plan de Dios para José y para Jesús fue así. La humildad fue antes que la exaltación. El desprecio es antes que el reconocimiento. La cárcel antes que el trono y la cruz antes que la corona. Por supuesto que José no pasó por la cruz, pero estamos haciendo este cuadro de Jesús, de José, perdón, con la persona de Jesucristo. ¿Ok? Y tienen una directa relación con respecto al sufrimiento. Y metámonos en la Biblia, hermanos, para que entendamos algunas cositas, cómo esto tiene que ver con el creyente. ¿Ok? Para entender por qué el creyente debería sufrir. ¿Y cuál es el motivo de ese sufrimiento? Porque no cualquier sufrimiento aplica para el cristiano. ¿Sí? Vamos a entender este asunto del sufrimiento. Acompáñeme a Hebreos 5:8. Hebreos 5:8, que dice así. Y aunque leamos del 7 mejor. Y si Cristo, está hablando de Jesucristo acá, obviamente, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Todo ese sufrimiento, hermanos, tenía un propósito porque aprendió la obediencia, dice acá. Versículo 8 nuevamente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Había un propósito detrás del sufrimiento de Cristo. ¿Ok? Y aunque era hijo, como dice acá, también tuvo que sufrir. ¿Y cómo nos enteramos de eso? Nosotros podemos ver los evangelios y nos podemos dar cuenta cuánto sufrió la persona de Jesucristo. Así como vamos a leer el Génesis y nos vamos a enterar, si es que no sabíamos, cuánto tuvo que sufrir José para llegar a una posición de honor. ¿Ok? Eso fue con la persona de Jesucristo. Vamos a 2 Timoteo 3:12. Yo le dije que estamos haciendo acá una introducción, todavía no nos metemos en Génesis. 2 Timoteo 3:12. Dice, este versículo es bien conocido. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. ¿Por qué le decía que este es un versículo bien conocido, famoso? Es bueno para ponerlo en un eslogan, o, perdón, para ponerlo en la casa, en el auto inclusive, en una polera. Pero hay mucha gente que se olvida de una parte importante. Hay gente que cree que porque está padeciendo sufrimiento, eh, cualquier tipo de sufrimiento, tiene que ver con que Dios lo está haciendo sufrir o por la causa de Cristo, y no es así. Eh, Leámoslo nuevamente para explicarle mejor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, esto es castellano simple. ¿Quiénes van a sufrir o padecer persecución? Solamente los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Básicamente los que están viviendo el Evangelio. Si usted, hermano, está viviendo el Evangelio, si usted está viviendo como un hijo de Dios, usted va a padecer persecución. Pero si usted no está viviendo como en Cristo Jesús o no está viviendo como un hijo de Dios, ni tampoco está viviendo piadosamente y tiene persecución, ahí hay que preguntarse de dónde viene esa persecución o por qué está pasando lo que está pasando. Pero entiéndame bien, como dice el versículo acá, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra vez, si usted padece persecución y no está viviendo en Cristo Jesús, probablemente, bueno, no viene, no se aplica el versículo, a eso quiero oír. ¿Sí? Sigamos. Juan 16:33. Esto es una introducción para ir a José. Recuérdese. No es- bueno, no me puede preguntar ahora, pero ya me imagino las manos levantadas diciendo, ¿y a qué hora vamos a hablar de José? Juan 16:33. Acompáñeme allá. Juan 16:33. Dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para el creyente son estas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en Cristo, nosotros los creyentes tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción. ¿Quiénes? Los creyentes. Principalmente el cristiano, principalmente el que está viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Esa persona, ese creyente, va a tener aflicción por causa de Cristo. Él ya lo dijo, ya lo vamos a ver a continuación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo acá. ¿Ok? Acompáñeme a Hechos 14:22 ahora. Hechos 14:22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, usted sabe, según lo que hemos estudiado, Hechos es un libro de transición, van cambiando muchas cosas, aquí en este capítulo van cambiando cosas, pero quedémonos con eso, quedémonos con a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El cristiano va a tener tribulación. Tribulación, entiéndase, no como el evento futuro que viene, sino que con problemas por causa de Cristo, aflicciones, persecuciones, etc. El creyente, la persona que está viviendo bajo bajo la persona de Jesucristo, viviendo piadosamente, va a padecer persecución, aflicción, tribulación en el mundo, en la tierra, con sus amigos, con su familia, en el colegio, en la universidad, con el mundo. Ese es el mundo, son las personas que nos rodean, no con las cosas
con los edificios, etcétera. No, con las personas que nos rodean. A eso me refiero con mundo y a eso se refiere la palabra del Señor con mundo. ¿Ok? Acompáñame a Lucas 6:22. Lucas 6:22. Dice así: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Esa es la gracia, hermanos. Si es que a nosotros nos vituperan, nos aborrecen, no nos quieren, la gracia está en que vivamos eh, conforme a la persona de Jesucristo. Si es que nos aborrecen, nos vituperan y un sinfín de cosas y no estamos viviendo como Cristo, la razón de ese vituperio, o sea, de ese aflicción, de esa persecución, no es la persona de Jesucristo. Entiéndame el ejemplo. ¿Ok? Así que eso con respecto al sufrimiento, hermanos. Tenemos que sufrir con Cristo en esta vida si es que queremos reinar con Él en la siguiente. ¿Ok? Nosotros tenemos que participar de ese sufrimiento. Y esto da para pensar, hermanos, ¿cuánto estamos sufriendo por causa del nombre de Jesús? ¿Cuánto estamos sufriendo por ser hijo de Dios? No sé si usted eh, cuando ve las noticias se da cuenta de que hablan mal de los creyentes. Bueno, hay muchísimos ejemplos malos, hermanos, que nos hacen mala fama a nosotros los creyentes. Por ejemplo, el pastor que apareció simulando un atropello y muchos otros, hermanos, muchos otros que se hacen llamar creyentes, que lamentablemente nos hacen mala fama a nosotros los creyentes, los cristianos. eh, y lamentablemente hoy día el creyente o el cristiano prácticamente para el mundo somos todos chantas. Perdóneme la expresión. Eh, pero existe una persecución en redes sociales para con los cristianos, eh, en el colegio, respecto al tema de la homosexualidad, de la diversidad de género. Nosotros los cristianos que pensamos diferente, que no estamos de acuerdo con ese tipo de prácticas, nos persiguen en nuestro trabajo, en la sociedad nos persigue, y de alguna manera para quienes quieren vivir piadosamente, como decía el 2 de Timoteo, vamos a tener una persecución. Probablemente no una persecución con armas o una persecución con palos como era en la antigüedad, o a lo mejor sí, pero hoy día pasa por otro lado el tema de la persecución. Nosotros sufrimos desde otro punto de vista las cosas. Ya les decía, en nuestro trabajo, en universidad, nos catalogan de fanáticos. Cuando queremos exponer la persona de Jesucristo, nos tratan de locos muchas veces o fanáticos. Eso es lo que más nos dicen, fanáticos o chantas. Eh, y bueno, yo les decía, con esta ideología del mundo, la cosmovisión que está cambiando del mundo para con la ideología de género y esas cosas, y esas prácticas, por ejemplo, del aborto, cuando nosotros expresamos nuestra opinión, viviendo piadosamente, tenemos persecución de la gente. Así que ahí hay ejemplos claros de cómo el mundo nos está tratando de perseguir a nosotros los creyentes y nos aflige. ¿Ok? Así que hermanos, si usted, si usted está teniendo ese tipo de persecuciones, eh, acá dice que debe ser un bienaventurado. Versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. ¿A cuántos de ustedes o de nosotros nos ha pasado que nos han hecho un lado por ser creyentes, por ser cristianos, por pensar distinto en algún trabajo, con nuestros amigos, inclusive la familia, hermanos? Se aplica el versículo que dice acá: bienaventurados, hermanos, cuando ustedes sufran por causa del Evangelio, por querer vivir piadosamente, usted es un bienaventurado. Es doblemente feliz. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. ¿Ok?
y tendrá su recompensa, tendremos nuestra recompensa en el cielo. ¿Ok? Sigamos entonces. Como dice acá en letras rojas, el sufrimiento es un denominador común en la vida de José, en la vida de Jesús, y debería, se me olvidó destacar acá, debería ser en la vida del cristiano. Pero con el antecedente de que ese sufrimiento en la vida del cristiano tiene que ser por causa de Jesús. ¿Ok? Ese es el sufrimiento del cual estamos hablando acá. Por causa de Jesús. Por querer vivir piadosamente. Bien, leamos Romanos 8:17. Acompáñenme allá. Romanos 8:17. 8:17. Dice así. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él. Hermanos, el sufrir es un denominador común en la vida de José, en la vida de Jesús, y tiene que ser un denominador común en la vida del cristiano también. Si hay algo que nos debiese unir, además de la salvación, de que somos hermanos, de la doctrina, es el sufrimiento. Porque todos de alguna manera, todos nosotros los creyentes, de alguna manera, o el cristiano mejor dicho, de alguna manera hemos sufrido por causa de Jesús. Si no lo estamos haciendo, hay que preguntárselo, hermano. ¿Estamos viviendo piadosamente o no? Segunda de Timoteo 2:12. Hermano, se me viene a la cabeza una caricatura con respecto a vivir piadosamente. Vivir piadosamente no es estar siempre callado, cabizbajo, aceptando todo lo que pasa, guardándose lo que uno opina. No, hermanos, vivir piadosamente es hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y muchas veces nuestra obligación es dar nuestra opinión sobre algunos temas. Entonces de ahí, bueno, no solamente dar nuestra opinión, sino que comportarnos con piedad. Eso es vivir piadosamente, no estar callado, ser una persona de pocas palabras, no. Se me viene a la cabeza esa caricatura. Bien, 2 Timoteo 2:12 dice, permítame, agüita. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, perdón, Él también nos negará. Entonces, nuevamente, el sufrimiento debe ser o es un denominador común en José, lo vamos a ver. En Jesús lo vimos mucho, lo hemos visto, lo hemos leído y también debería ser en la vida del cristiano. ¿Ok? Siempre por la causa de Jesús. Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Avanzó muy rápido la hora. Tenemos acá el tercer punto que dice resumen del tipo y cuadros de Jesús en la vida y persona de José. Acá ya nos estamos metiendo un poquito en la vida de José para entender los cuadros, para sacar este aprendizaje para nosotros. Y vamos a ver una serie bueno, un resumen de los cuadros de Jesús en la vida de José. Los vamos a comprobar también acá en la Biblia, por si es que no nos recordamos de cuándo pasaron. En fin, vamos allá. El primero de ellos, José era el hijo amado del Padre como Jesús. Hay antecedentes de que José era nombrado como hijo amado, tal como Dios lo hizo con Jesús. ¿Ok? Acompáñeme a Génesis 37, donde aparece la persona de José.
Génesis 37. No vamos a leer todos los capítulos de la historia de José porque es muchísimo, pero sí vamos a ir haciendo un resumen con pinceladas de estos cuadros y las referencias bíblicas para cada uno de ellos. ¿Ok? Capítulo 37, versículo 3 dice: Y amaba Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué dice acá? Que lo amaba más que el resto. En alguna porción acá también le dice que es su hijo amado, incluso cuando lo ve al final, cuando está por morir Jacob. Bien, ¿qué otro más? José fue enviado por su padre a sus hermanos, tal cual como Jesús. Juan 1:12 dice: a lo suyo vino y los suyos, sus hermanos de sangre israelitas, no lo recibieron. Vamos a ver a Génesis 37:13. Dice: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Hay un cuadro de la persona de Jesús. Tercero, los hermanos de José no quisieron recibirlo, así como los israelitas, a Jesús. Como el mismo versículo que yo les decía, que no lo recibieron. El mismo versículo, el 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. 14 dice: e Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Creo que es otro versículo, aquí lo vamos a buscar. Acá está, el versículo 18 dice: cuando ellos, los hermanos de José, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. No lo recibieron, hermano. Imagínense la mente de los hermanitos que tenía. Bueno, después hay una reconciliación y ya lo vamos a ver más adelante. Punto número 4. Otra similitud, o cuadro, o tipo. Los hermanos venden a José, como también Jesús fue vendido por Judas. Como usted sabe, a Jesús lo entregó Judas por un intercambio de monedas. Los hermanos venden a José. Versículo 28 del mismo capítulo. Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, donde lo habían enterrado, o lo habían metido, mejor dicho, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ahí tenemos la similitud. Quinto, José fue acusado falsamente y condenado, así como Jesús. A Jesús se le acusó por cosas que no hizo y finalmente fue condenado. Capítulo 39:14. Versículo 14. 39:14 dice: llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Bueno, acá usted recordará, esta es la historia de José con la esposa de Potifar. Cuando la esposa quería acostarse con José, José rechazando, finalmente ella lo asió de su ropa y después ella terminó diciendo todo lo contrario, que fue José quien quería acostarse con ella y que trató de hacer algo ahí. Versículo 14 dice, 13, mejor dicho, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: aquí viene lo falso. Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Ahí hay una acusación falsa de la esposa de Potifar para con José, tal cual como lo hizo con Jesús, o tal cual como pasó con Jesús. Sexto, José fue enterrado en la cárcel tal como Jesús estuvo en la tumba después de su muerte. Versículo 20, 39 capítulo, versículo 20.
Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Es importante este acontecimiento de la cárcel porque ahí en la cárcel eh, pasan muchas cosas y en cierta manera estuvo enterrado, ¿ok? Y aún así estuvo haciendo cosas. Por eso es un tipo de lo que le pasó a Jesús cuando estuvo en la tumba, después de su muerte. Séptimo, José fue sacado, resucitado, entre comillas, o entre paréntesis, de la cárcel y exaltado al trono de Egipto, tal como Jesús resucitó y fue exaltado hasta lo sumo para sentarse sobre el trono del Padre. Génesis 41:40. Ahí se relata eso. Bien breve así. 41:40 dice, tú estarás sobre mi casa. Aquí Faraón, después de los sueños, después de interpretar el sueño de la hambruna y de cómo se podían salvar del hambre, digamos. Esto es lo que le dice Faraón a José. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Ok? Fue exaltado al trono de Egipto. Tal como Jesús resucitó y fue exaltado hasta lo sumo, como dice Filipenses, para sentarse sobre el trono del Padre, después de la ascensión. ¿Ok? Octava, José llegó a ser salvador de Egipto o del mundo. Usted sabe que la palabra Egipto o Egipto tiene una representación con el mundo. Cuando se habla de Egipto, se habla del mundo. José llegó a ser el salvador de Egipto a través de, con todas las políticas económicas que hizo José después de interpretar el sueño, cuando Faraón, según lo que acabamos de leer, lo dejó a él, a José, a cargo de todo para afrontar esa crisis. ¿Ok? Entonces José llegó a ser el salvador de Egipto en ese tiempo. Primero, almacenando los años de abundancia para tener alimento para los años de hambruna. ¿Ok? Tal como Jesús es el salvador del mundo. Veamos en Génesis 41:55. Hermano, la intención no es contarle la historia completa acá en estas referencias, sino más bien dar la evidencia de lo que se está diciendo como cuadro. ¿Okay? Usted lo puede buscar, lo puede leer, pero ahí está la evidencia concreta. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Faraón dijo, ahí está José, él los va a salvar. Hagan todo lo que diga él, porque él los va a salvar. Es lo mismo que pasó con Jesús. Jesús salvó al mundo. ¿Ok? Esa es la referencia. Noveno punto. José, después de la exaltación al trono, consiguió una esposa gentil. ¿Se recordará? Habla muy poco la Biblia de esta esposa gentil, pero siempre me llama la atención de que en las películas se le da bastante énfasis a la esposa de José. Y acá se menciona muy poco en la historia bíblica, en Génesis. Pero, ¿cuál es el cuadro? José, después de la exaltación del trono, consiguió una esposa gentil. Jesús recibirá a su esposa gentil, que es la iglesia, en el futuro. ¿Ok? Génesis 41:50. Dice así. 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz Asenat. ¿Y quién es Asenat? Hija de Potífera, sacerdote de On. Una esposa gentil. Eh, usted sabe lo que significa gentil, que no es ni judío ni la iglesia, gentil. ¿Okay? Bueno, acá no existía la iglesia, pero cualquier persona que no era judío o no era hebreo en ese tiempo era gentil. ¿Ok?
Y Jesús, como dice acá, recibirá a su esposa gentil, que es la iglesia, en el futuro. ¿Ok? Sigamos con esto. Después del matrimonio de José, sus hermanos sufren 7 años de hambre en la tierra. Eso con José y sus hermanos. Fíjese acá, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús, recibe a su esposa en lo alto, los judíos sufrirán 7 años de tribulación en la tierra. ¿Bien? Después de que se casa José, vienen los 7 años de hambre en la tierra. Lo que había interpretado, el sueño que había interpretado José. ¿Ok? Después del matrimonio de José pasan esos 7 años. Y con Jesús pasa lo mismo. Después de que la iglesia se va de esta tierra, o que después de que la iglesia se vaya de esta tierra, los judíos sufrirán acá, bueno, los judíos y todo el mundo, 7 años de tribulación en la tierra. ¿Ok? Los hermanos son los hermanos de José, es el símil de los judíos. ¿Ok? 7 años. Esto lo leemos en Génesis 41, 54. Hermano, estoy tentadísimo en meterme en el tema de la tribulación, de los eventos y todo eso, pero vamos a enfocar en José mejor. Génesis 41, 54. Fíjese, dice, 53 mejor. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios, que le hizo interpretar el sueño a José, y José pudo ser precavido y guardar trigo en la abundancia de Egipto. ¿Ok? Bien, acá en el versículo 54 se hablan de los 7 años de hambre. ¿Y por qué dice el cuadro que después del matrimonio? Porque el matrimonio sucede antes de que viniesen esos 7 años de abundancia. ¿Sí? Entonces, ahí está el cuadro. Pasado de que después se casa José, vienen los 7 años, de hambre en la tierra, y después del arrebatamiento de la iglesia, vienen los 7 años de tribulación en la tierra, donde Dios va a castigar a los judíos, que ese tiempo de 7 años es un periodo prometido para los judíos, para tratar con los judíos, que como daño colateral van a ser los gentiles que sigan acá, que también van a sufrir estando acá. Pero el propósito de esos 7 años es para tratar con el pueblo de Israel. ¿Ok? Perfecto. Décimo o 11º. Cuando los hermanos llegaron a Egipto la primera vez, te recuerda la historia, buscando comida, no reconocieron a José. Sin duda porque José estaba ya vestido como egipcio, con las caracterizaciones de los egipcios, pelado, qué sé yo, no lo sé. Pero era fácil no reconocerlo. Además ellos seguramente creían que estaba muerto. Y menos iban a pensar que iba a estar en esa posición donde llegó a estar José. Entonces, cuando los hermanos llegaron a Egipto la primera vez, no reconocieron a José. Pero la segunda vez, sí. Y es exactamente lo que pasó con Cristo. Cuando Jesús vino la primera vez a la tierra, el pueblo de Israel no lo reconoció como su Mesías, sino que lo mataron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice Juan. ¿Ok? No lo reconocieron como su Mesías. Pero en la segunda venida de Cristo sí lo van a reconocer. Y fíjese que en ambas segundas venidas, en la segunda venida de los hermanos al reencuentro con José y en la segunda venida de Cristo para con los judíos, existirá una reconciliación.
Usted recordará que en la historia con José con sus hermanos, cuando se revela, cuando ya lo conocen, cuando ya lo reconocen, hay una reconciliación bien marcada en la vida de José. Y es para cerrar un ciclo también. Bueno, eso mismo va a pasar en la segunda venida de Cristo con el pueblo de Israel, que también lo van a reconocer y también va a haber una reconciliación. Esto lo podemos leer en la historia entre los capítulos 42 y 45. Es muchísimo, pero yo le invito a usted a que pueda leer esta porción y pueda entender este cuadro completo. Pero lo que sí les voy a mostrar acá en Zacarías, la reconciliación de la segunda venida cuando el pueblo de Israel reconoce a su Mesías en la segunda venida. Zacarías 12:10. Zacarías 12, versículo 10. Leamos del 9 mejor, por la frase en aquel día. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ahí hay una referencia a cuando traspasaron a Jesucristo en la cruz. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por el como, por él, perdón, por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán a quien traspasaron. Y ahí se van a dar cuenta quién era la persona. Ahí lo van a conocer. Y en esa hora va a ocurrir una reconciliación también. Acompáñeme a Ezequiel 20:35. Ezequiel 20:35. Dice el versículo 35. Y os traeré, del 34 mejor, perdón. Y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Hermanos, ahí va a haber una reconciliación entre Jesús en su segunda venida con el pueblo de Israel. ¿Ok? Exactamente lo que pasó entre José y sus hermanos la segunda vez que se encuentran. ¿Sí? 12º, dentro de este resumen. Después de la revelación de José a sus hermanos, ellos salen para proclamar que José vive y que es el salvador del mundo, de Egipto, del mundo de ese entonces, del mundo y sus alrededores, los países que tenían hambruna en ese tiempo, como lo dice Génesis, que es el versículo que leímos hace un rato. Entonces, después de la revelación de José a sus hermanos, ellos salen proclamando que José está vivo y le van a contar a su padre. Y también le cuentan que él es el salvador del mundo, porque tiene comida, tiene trigo, básicamente. Exactamente, hermanos, como pasó con Jesús. Usted sabe, después de que Jesús se reveló a los discípulos, les dejó la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, lo podemos leer en Mateo 28. ¿Okay? Es exactamente lo que hicieron los hermanos de José, tal como hicieron los discípulos de Cristo cuando Cristo se les revela, después de la resurrección. ¿Sí? Usted lo puede leer en Mateo 28, la historia, y esto lo podemos comprobar en Génesis 45-26. Acompáñeme allá. Génesis 45-26. Fíjese, del 25 también.
Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, volvieron, regresaron. 26 dice, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. ¿Sí? Pasó lo mismo. La misma reacción de los hermanos de José fue, o el mandato que les dio a los discípulos que vieron a Cristo después de su resurrección. Y el último, para ir terminando, José establece a sus hermanos en la mejor tierra de Egipto. Los acomodó, acuérdense que le hizo venir a toda la familia a Egipto, donde estaba él. Él estaba en una posición de honor dentro del imperio de Egipto. Entonces José, ¿qué es lo que hace? Establece a sus hermanos en la mejor porción de la tierra de Egipto. Exactamente como Jesús hará para los israelitas durante el milenio. Vamos a verlo en Génesis 50:21, para que me crea. 50:21 dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo, José le está hablando a sus hermanos, después de que se murió Jacob, perdón. Se muere Jacob y los hermanos están con un poco de miedo y hablan con José y José le entrega esta palabra, les dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ustedes van a vivir conmigo. ¿Dónde vivía José? En la mejor parte o en la mejor tierra de Egipto, hermanos. Acuérdense. Acuérdense la posición que tenía José en el reino de Egipto. Yo no creo que haya estado viviendo en la peor parte de Egipto. Todo lo contrario. Entonces, tal cual como José hace con sus hermanos en la tierra de Egipto, Jesús hará para los israelitas, como dice acá, durante el milenio. Durante el milenio, los israelitas recibirán toda la tierra prometida. Usted lo puede leer en Apocalipsis 20, si mal no me recuerdo. Vamos allá. 20. Apocalipsis 20 usted puede leer respecto a los 1000 años, lo que va a pasar. Bueno, hay muchas otras referencias en los profetas también, Ezequiel, Zacarías. Pero ¿qué quiero decirle? Que los judíos, tal como hicieron los hermanos de José, recibirán toda la tierra prometida como Israel en Egipto. ¿Y qué otra cosa más? Tendrán paz y prosperidad y se multiplicarán. Otra vez. Y tendrán paz, prosperidad y se multiplicarán. ¿Quiénes? Los judíos, como dice el cuadro acá, entre los hermanos de José versus los judíos en el tiempo del milenio. ¿Ok? Ok, hermanos. Entonces, eso fue una introducción de lo que vamos a estar viendo. Este fue un resumen de todos los cuadros. O sea, no de todos, sino que de algunos de los cuadros, con su referencia bíblica para que usted lo estudie y pueda estrujar, como les decía al principio, este estudio. Recuérdese que, según el autor, existen más de 100 referencias dentro de la vida de José que tienen que ver con un cuadro con la persona de Jesús. Entonces vamos a estar muchísimo tiempo hablando de José, hermanos, y probablemente van a salir muchas cosas, y le animo y le insto a que usted también lo estudie, y si usted pilla algo que el Señor le muestre, compártalo conmigo, compártalo con los demás maestros, y le aseguro que lo vamos a incluir dentro de nuestras clases. Hermano, de verdad le insto a que usted también haga el ejercicio, también métase en la palabra del Señor, estudie, aprovechemos que tenemos tiempo, bueno, en la noche, después de nuestras responsabilidades con nuestros hijos y la responsabilidad de la casa, más bien. Así que hermanos, muchas gracias por llegar hasta acá en este video. Gracias por poner atención y le animo a que vea la siguiente clase la siguiente semana. Le pido que me acompañe en oración para que podamos terminar. ¿Ok? Oremos. Dios mío, gracias Padre Santo por este tiempo, Señor. Gracias por
por este estudio de José, que sin duda va a edificar nuestras vidas. Estamos recién comenzando, ya estamos viendo cosas muy interesantes, Señor, y muy ciertas de la vida de José para con la vida de Jesús. Te pido que nos bendigas, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, y permite que sigamos eh, aprendiendo la siguiente semana. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Chao.